Buenas, mi nombre es Dayana Rolón, estudiante de psicología, y en este momento abordaré un caso clínico. Para comenzar, el paciente en cuestión aún no internaliza el duelo, no acepta la muerte de su esposa, por ende su cuerpo está triste y está mal. Y claro está, a nivel psicológico también está mal, se encuentra frustrado. Además, el paciente siente culpa después de la muerte de su esposa y del aborto de la mujer con la que estaba en ese momento, expresándolo con su falta de erección para culminar el acto sexual. Se resalta que si él nunca haya expresado sus infidelidades a ninguna gente de su familia, ni que su esposa se haya dado cuenta de esto, el paciente internamente sí lo sabía y estaba lúcido de lo que estaba haciendo mal. Inclusive que si esto llegase a saberse, su esposa podría fallecer o morir por un ataque al corazón al saber todo esto. Además de lo expuesto antes, el paciente presenta ansiedad, lo cual debe abordarse, donde se evidencia preocupación y miedo. En este caso, miedo por quedarse solo y vivir solo. Se preocupa constantemente porque su actual pareja no pase a algunos lugares de la casa donde le estaba su esposa antes. Aunado a esto, también se ameritan de terapia de duelo, ya que el paciente aún no cree internamente que su esposa haya fallecido. Al trabajar con el duelo se irán bajando los niveles de ansiedad, ya que esto es lo que lo provoca o lo que lo originó. El paciente, al no hablar, al tener tantas cosas de su vida ocultas, sentía una culpa persistente y miedo a que su esposa se enterase de todo lo que él había hecho mal. Lo cual, después de la muerte de esta y del aborto de la mujer con la que estaba o mantenía intimidad, se originaron los problemas sexuales, como se mencionó anteriormente. Aunado a lo anterior, al trabajar con el duelo, la culpabilidad y la ansiedad del paciente, se podrá evidenciar un cambio drástico y se podrá alcanzar el objetivo al que quiere llegar el paciente, lo cual es trabajar su disfunción sexual. Entonces la intervención se basaría en restablecer el equilibrio emocional del paciente, trabajar con los sentimientos, expresando qué sentía en cada situación que pasó. Además, entender y reconocer los aspectos normales del proceso de duelo, aceptando la pérdida de su esposa. Se usaría la técnica de aceptación o consideración positiva o incondicional, donde se muestra verdaderamente una aceptación del cliente, sin importar lo que diga o lo que hizo, nunca juzgándolo. Entonces abordaría el caso con un enfoque humanista, trabajando con la logoterapia, donde nos centraríamos en el sentido, es decir, orientando al paciente en la búsqueda del sentido de su vida y permitir descubrir las capacidades que tiene para resolver y superar los condicionamientos más difíciles y estas condiciones que llegasen a existir una posibilidad de aceptar el sufrimiento. Diríamos entonces que la mayoría de los recursos a los que apela el sujeto para la transformación de la relación con el ser querido pertenecen al ámbito personal. Es decir, el mismo sujeto es quien debe encontrar en su entorno los elementos que le van a servir para apoyo para superar el duelo. Adentrando, entonces se intervendrá con una psicoterapia gestal, colocando énfasis sobre lo que está sucediendo, lo que está pensando y sintiendo en el momento el cliente, dándole importancia entonces al aquí y a la hora, en vivir y sentir el presente. Entonces el cliente es quien debe darse cuenta de lo que pasa y de lo que pasó y de lo que sigue pasando. Solo se necesita ser consciente para cambiar si éste lo quiere. Y en cambiar entonces una conducta. Entonces se debe aceptar lo que es y lo que se hizo. No aceptar los debería, siendo responsable de los propios actos. Como punto final, se le orientará al paciente que el dolor por la pérdida no desaparecerá, pero sí puede transformarse ese dolor en bonitos recuerdos que tuvo al lado de su esposa, de los tiempos en los que eran felices, de los últimos días antes de que ésta falleciera.
de ser responsable de todo lo que él hizo mientras ella estuvo con vida. Es decir, que la terapia se basará en hacerse responsable. Muchas gracias.